les bendiga, los que estamos aquí presentes y también los que nos están mirando a través de este video, que el Señor les bendiga, buenos días. Entonces vamos a ver en esta mañana el tema titulado ¿Cómo desarrollar confianza en Dios? Ya ven que la confianza es muy difícil de desarrollarse y a veces también nosotros tenemos problemas para desarrollar nuestra confianza en Dios. Entonces el tema de esta mañana de eso se va a tratar, o sea, cómo desarrollar confianza en Dios, y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar, amén. Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el deseo que pusiste en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, de estar aquí para alabar, glorificar, exaltar tu precioso nombre, pero también, Señor, para venir, para salir edificados de este lugar, para ser, Señor, edificados con tu palabra, para ser redargüidos con tu palabra, para ser exhortados con tu palabra, pero también, Señor, para recibir grande bendición a través de ella, y también para sufrir, para tener sanidad, Señor, no nada más física, sino también emocional, espiritual. En el nombre de Jesús, cualquier cosa que sea un impedimento en nuestra mente o en nuestro entorno, que esté impidiendo que nosotros pongamos especial atención en tu palabra, lo reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, libertad espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí me traes el agua, por favor? La dejé ahí. Sí. Miren, me llamó la atención de algo que leí, ¿no? Siempre me gusta estar leyendo, ¿no? Siempre me gusta estarme documentando, porque el día que uno deje de estudiar, el día que uno deje de documentarse, pues hasta ahí llegó, ¿no? Uno quedó estancado, y en todos los ámbitos, no nada más en lo espiritual, sino en todos los ámbitos. Entonces, es bonito leer, hermanos, es bonito, y leer buenos temas, ¿no? A mí me gustan mucho las ilustraciones. Me edifico cuando leo ilustraciones. Estaba leyendo que en un tren iba viajando pues a gran velocidad. Ya ven que en Europa los trenes viajan a alta velocidad, e inclusive viajan hasta más rápido que los trenes de aquí de Estados Unidos en algunas partes. Y un tren que iba viajando a gran velocidad hizo como que quería descarrilarse, ¿no? Pues es obvio que la gente empezó a entrar en pánico, la gente empezó a tratar de buscar un lugar donde acomodarse. Perdón, porque algunos no iban sentados, algunos iban platicando. Y cuando todos los pasajeros empezaron a correr de un lugar a otro, a una persona le llamó la atención un niño que estaba pues muy quitado de la pena, estaba jugando ahí como si nada. Entonces este hombre se indignó y a la misma vez se preocupó y le dijo al niño que estaba jugando, le dijo: oye, ¿no te preocupas que el tren se puede descarrilar y tú estás como si nada? ¿No entiendes acaso lo que estás pasando? ¿Estás bien de tus facultades mentales?, le dice al niño. Y el niño le contesta: sí sé lo que está pasando, Señor, sé exactamente lo que está pasando, pero también sé que el conductor de este tren es mi padre y él va a saber lo que tiene que hacer y va a evitar que el tren se descarrile. O sea que era una confianza extrema, una confianza fuera de lo común que este niño tenía en su padre. Y esa es la confianza, hermanos, que debemos tener en nuestro Padre Dios. Ese es el tipo de confianza que debemos de tener en nuestro Padre Dios cuando las situaciones duras e inestables vengan a nuestra vida. Dios es siempre el conductor de nuestra vida, porque mientras todo viaja o todo marcha en viento en popa, que todo está bien, la economía está bien, la salud está bien, todo marcha bien, pues hay una confianza increíble en el Señor. Pero ¿qué tal cuando vienen las situaciones malas a nuestra vida? ¿Qué tal cuando viene esto, cuando viene lo otro a nuestra vida? Ahí debemos de confiar en Dios, amén. En este versículo que leímos, hermanos,
Había muchas evidencias que los discípulos sí creían en Cristo. Por supuesto que había muchas evidencias que los discípulos creían en Cristo. Pero aunque ellos creían en Cristo hasta cierto punto, esa creencia tenía cierta deficiencia, amén. ¿Por qué razón? Porque había cierta inmadurez en ellos. Y Jesús sabía que no soportarían las duras pruebas que estaban por enfrentar. ¿Y cuáles eran las duras pruebas que estaban por enfrentar? Que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir en la cruz. Entonces ellos no estaban preparados para eso. Es cierto, con Jesús a su lado habían enfrentado cierta oposición. Es más, mucha oposición habían enfrentado. Pero no habían llegado a la muerte todavía ninguno de ellos. Ahora imagínense que su maestro, su guía espiritual, fuera crucificado, fuera muerto. Pues imagínense el caos emocional que iba a haber en ellos. Entonces Jesús sabía que no estaban preparados para enfrentar cabalmente eso. Y así que con estas palabras en el versículo bíblico que leímos, Jesús les dijo a sus discípulos que cobraran ánimo, cobren ánimo, no se depriman. A pesar de las luchas inevitables que deberían enfrentar, Jesús les daba a entender que no estarían solos. Y nosotros también a veces enfrentamos cosas terribles en nuestra vida, pasamos por situaciones oscuras en nuestra vida y pareciera ser que nosotros estamos solos, pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Yo sé que hay veces que las malas situaciones controlan nuestra vida. Hay etapas que vienen malas situaciones a nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del otro hermano, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del líder de mantener nuestra confianza en Dios. Es nuestra responsabilidad personal de mantener nuestra confianza en Dios, porque Él sabe lo que hace y Él sabe cómo nos va a sostener. Así que a través de este mensaje, amados hermanos, veremos cosas que tenemos que hacer para desarrollar la confianza en Dios en tiempos o situaciones difíciles que posiblemente alguno de nosotros estemos enfrentando. Amén. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles cosas? Pues la primera cosa que tenemos que hacer para desarrollar confianza en Dios en tiempos o situaciones difíciles de nuestra vida es conocer a Dios. Ese es el primer paso. La semana pasada les hablé que la única forma de conocer a Dios Padre es por medio de Jesucristo. No sé si se acuerdan, pero la semana pasada les hablé de eso. Hice mención de esta cita bíblica que viene en Juan capítulo 8, versículo 19, que dice: y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y también le hablé que la única forma de conocer al Hijo es por medio de las Escrituras. Y le cité esta cita bíblica en Juan 5:39 que dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, si uno no conoce a Dios, las personas que no conocen a Dios, hermanos, se les puede parecer Dios alguien distante. Y no nomás alguien distante, sino indiferente a sus problemas o a las situaciones que están pasando. Y no nada más se les puede parecer Dios un ser distante e indiferente, sino también un ser enojón y exigente. Muchas personas tienen ese criterio de Dios, pero no solo para las personas que no lo conocen, sino también para aquellas personas que tienen cierto conocimiento de Dios. Amén. Les parecerá también les parecerá que es un ser distante, indiferente, que no les presta mucha atención o importancia. Y de igual manera les puede parecer un Dios enojón. Miren, el conocimiento intelectual, hermanos, no es conocer a Dios. Yo puedo tener conocimiento intelectual de muchas cosas. Puedo tener conocimiento intelectual de la historia de aquí de Estados Unidos, de cómo fue la independencia de Estados Unidos, la emancipación, por ejemplo, que se llevó a cabo aquí tan famosa en la liberación de los esclavos. Puedo conocer la historia de México intelectualmente, puedo conocer muchas cosas intelectualmente. Pero el conocimiento intelectual no es conocer a Dios. No se puede conocer a Dios solo haciendo uso de la razón.
No podemos conocer a Dios solamente haciendo uso de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios. Podemos tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios, incluso y de sus caminos, y sin embargo todavía no conocerlo. ¿Y por qué yo digo esto? ¿En qué me baso para decir esto? Me baso, por ejemplo, en ejemplos bíblicos que vienen plasmados en la Biblia. Ahí podemos ver constantemente a través de la Biblia, cuando el pueblo hebreo, o sea, cuando el pueblo de Israel se quejaba y abandonaba al Señor cada vez que podía para irse tras otros dioses. Es increíble las señales que Dios hacía en el pueblo de Israel. Es increíble las señales que Dios hacía en el pueblo hebreo. Hacía cosas maravillosas con ellos. Sin embargo, aunque Dios hacía muchas cosas maravillosas con ellos no lo conocían. Podemos ver a través de la historia bíblica cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo. Imagínense, abrir el Mar Rojo y pasar estas personas en seco, cómo hacía milagros portentosos que ustedes ya conocen la historia bíblica. Sin embargo, ellos aprovechaban cualquier ocasión para ir a seguir a otros dioses, seguían a los dioses de los cananeos, de los filisteos, dioses paganos, que muchos de ellos exigían que el primogénito, el primer hijo que tenían, se lo ofrecieran a Moloch en sacrificio, o sea, quemados vivos. Imagínense, a ese tipo de dioses seguían los israelitas después de que profesaban ellos conocer a Dios. Entonces quiere decir que ellos simple y sencillamente tenían un conocimiento intelectual de Dios, y el conocimiento intelectual no es conocer a Dios. La experiencia emocional tampoco es conocer a Dios. Hay muchas personas tan emocionalistas, amén. Y yo sé que las emociones canalizadas en el camino del Señor es bueno. Es bueno. Imagínense que un predicador, pues yo he conocido predicadores que no son tan pasmadones como yo, ¿no? Que son bien efusivos para predicar. Y cuando ellos traen mensaje, porque hay muchas personas que son muy efusivas para predicar, pero no dicen nada, puro grito y patalear nada más, y que alábenle que Él vive y ese. Y empieza el mensaje y termina y dice uno, pues actuó muy bonito, pero ¿de qué predicó? O sea, uno se queda, pues la verdad no sé de qué predicó. Entonces, pero hay personas que son muy efusivas para predicar y realmente traen mensaje que edifican a la persona. Entonces, claro, las emociones son buenas, ¿no? Cuando uno está cantando, que uno le echa a uno ganas. A mí me gusta como mi esposa canta, ¿no? Porque cuando ella canta, pues parece que está predicando a veces. Se emociona y se olvida que está cantando, y ahí empieza, se mete a hablar ahí, ¿no? Yo sé que está rompiendo con las reglas y ella no, pero es la misma emoción, pues, porque canaliza las emociones en eso. Entonces, pero la experiencia emocional, hermano, no es conocer a Dios. Las emociones no fueron dadas para revelar a Dios. Muchas personas creen que Dios se revela a través de las emociones, y eso no es verdad. Dios no se revela a través de las emociones. De hecho, las emociones nos pueden llevar a toda clase de prácticas falsas. Hay muchas doctrinas heréticas que han surgido en este tiempo, disfrazadas de cristianas, que no surgieron de una base teológica fuerte de las Escrituras, sino que surgió de las emociones de una persona. Yo tuve una revelación que debemos adorar todos los domingos arriba de esta piedra, o yo tuve esta revelación que esto y que el otro. O sea, simple y sencillamente el enemigo se apropió de las emociones de esa persona. La búsqueda de información para conocer a Dios no se encuentra en las emociones, amén, sino que viene de una relación única de Dios. Ahora vamos a ver lo que significa conocer a Dios. Para conocer a Dios, hermanos, es necesario desarrollar un vínculo personal. Si uno no desarrolla un vínculo personal, amén, de comunión entre la persona y Dios, pues difícilmente se va a dar. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es ese vínculo que uno tiene que desarrollar? Ese vínculo personal. Y ese vínculo se desarrolla a través de la oración.
Uno tiene que desarrollar un vínculo de comunión personal para conocer a Dios a través de la oración. Jesús se encargó de explicar a sus discípulos la necesidad de orar siempre. Miren, el orar, hermanos, no es una opción. El orar no es una opción o una alternativa, por supuesto que no, sino que es una necesidad vital. Nosotros como cristianos debemos de orar. ¿Por qué razón? Porque es una necesidad vital para que nuestra vida espiritual esté viva, esté en comunión con el Señor. ¿Por qué es tan importante orar? Porque ese es el medio por el cual podemos llegar a conocer mejor a Dios. Así como Jesús apartaba un tiempo especial. Jesús apartaba un tiempo especial, hermanos, para estar con su Padre, para estar con Dios Padre. Y siendo Él Dios mismo, apartaba un momento, un lugar para estar con su Padre Dios. Amén. Así también nosotros como creyentes debemos dedicar tiempo para hablar con Dios. Yo sé que tenemos una vida muy ajetreada. Los estudiantes pues se levantan temprano a estudiar y luego todavía las tareas. Los que son trabajadores pues se van los que somos obreros pues nos levantamos temprano, nos vamos a trabajar, llegamos tarde, llegamos cansados. Luego todavía las obligaciones que tenemos en la tarde. Pero aún así, en medio de nuestra ajetreada vida, tenemos que apartar un momento para tener comunión con Dios, si queremos que nuestra vida espiritual sea una vida de victoria. Amén. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice la Biblia de esta manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Miren lo que dice aquí Jesús, que lo que hacía Jesús, se levantaba muy de mañana y era oscuro todavía. Y salía a un lugar desierto y ahí oraba. Amén. Otra cosa que debemos desarrollar para tener un vínculo que nos ayude a conocer a Dios es la lectura bíblica. Debemos dejar que la Biblia sea el lugar donde Dios se encuentre con nosotros y nos hable. ¿Dónde se va a encontrar Dios con nosotros? A través de la Escritura, a través de su palabra. Ahí Él desarrolla su personalidad, ahí nos da a conocer su personalidad. Él nos habla a través de las Escrituras, hermanos. Pero también, nosotros hablamos con Dios a través de las Escrituras. Ustedes pueden decir, ¿cómo es que nosotros hablamos con Dios a través de las Escrituras? Hablamos de esta manera. Yo cuando estoy leyendo las Escrituras, que estoy leyendo cualquier parte de las Escrituras, en mi devocional, yo le digo al Señor, Señor, mira, tú dices esto aquí en tu palabra. Pues yo necesito que me ayudes en esto, mira, tú me conoces, tú esto, tú lo otro, tú aquello. Y ya empiezo a tener un diálogo con el Señor, empiezo a tener una plática con Dios. Pero ¿de dónde suscitó, de dónde provino ese diálogo que yo tuve con el Señor? Ese diálogo que yo tuve con el Señor fue inspirado por la Escritura que yo leí, hermanos, por el pasaje bíblico que yo leí. Entonces la Biblia, debemos permitir que la Biblia también sea el lugar donde nosotros hablemos con Dios. La relación está en esta comunión, amén. Él hacia nosotros y nosotros hacia Él, o sea, en cuestión del diálogo en las Escrituras. Y los resultados, es obvio que vamos a tener resultados y beneficios de conocer a Dios. Y estos van a ser muchísimos, hermanos. Cuando uno conoce a Dios, los resultados y beneficios son muchísimos. Vengan tempestades, vengan truenos, vengan lo que sea. Uno va a permanecer firme en la roca. Me llama mucho la atención cuando un artista ilustró la paz de Dios. Está una paloma en el hueco de una roca y afuera hay una tempestad tremenda, hay rayos, hay vientos, hay todo. Seguramente si la palomita salía ahí, inmediatamente iba a ser llevada por el aire y posiblemente iba a ser ahogada por la fuerte lluvia, o posiblemente hasta un rayo le iba a caer. Pero ella estaba firme, ella estaba protegida ahí en el hueco de esa montaña o de esa peña, no sé cómo la conozcan. Entonces eso es la paz de Dios, hermanos.
Dios trae paz en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Es posible llegar a conocer a Dios personalmente y aprender de sus pensamientos y caminos si nosotros nos los proponemos. Por supuesto que es posible. Hermanos, cuántas cosas nosotros no nos hemos propuesto y lo hemos logrado. Ahorita yo estaba platicando aquí con un muchacho, con René, que ¿cómo le hiciste para ir a la universidad? Pues y él me estuvo platicando todo lo que hizo. Pues wow, digo, se lo propuso y lo logró. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, cada logro que han tenido, iba a ser una bonita historia que ustedes me iban a platicar, una bonita historia que iba a motivar mi vida, que me iba a servir para ser una mejor persona, para esforzarme yo. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, de una manera personal, hemos tenido, hermanos, muchas victorias personales que las hemos logrado a través del esfuerzo que hemos hecho, que Dios nos ha permitido hacer. Ahora también es posible llegar a conocer a Dios personalmente. Es posible llegar a conocer personalmente a Dios si nos los proponemos, amén. Ahora, segunda cosa que tenemos que hacer para desarrollar confianza en Dios en tiempos o situaciones difíciles de nuestra vida. Pues vamos a continuar con el punto ese, tener una relación con Dios, que está muy vinculado con el primero. El primero es conocerlo y el segundo es tener una relación. Miren, a lo largo de mi vida, hermanos, he visto muchas relaciones acabar de matrimonios. Y a mí me duele ver eso, ¿no? Porque muchos de ellos han sido amigos y algunos de ellos han estado vinculados con el ministerio. Sin embargo, he visto que esa relación matrimonial ha tronado, o sea, se han separado, cada quien por su lado, y pues los hijos, aunque estén algunos ya medio grandes, pues sufren la separación, amén. Han terminado en divorcios. También amigos a los que les he perdido la pista, que tengo mucho tiempo que no sé de ellos, o incluso algunos que han muerto. He tenido, por ejemplo, amigos que en un tiempo anduvimos juntos antes de ser cristiano. Después uno de ellos hizo cristiano, se desapartó y lo mataron otra vez ahí se metió otra vez a la mala vida y lo mataron ahí andando. Entonces me ha tocado vivir muchas cosas, amén. Pero y por eso muchas veces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo durará esta nueva relación que yo tengo con Dios? Porque muchas veces las relaciones se han quebrado, relaciones con amistad, relaciones con la pareja, en fin, estamos impuestos a que las relaciones se quiebren, y muchas veces nosotros lo hemos experimentado personalmente, y a veces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo durará esta nueva relación con Dios? Esta relación con Dios, hermanos, si nosotros queremos, puede durar para siempre. La Biblia dice en San Juan capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué bendición eso, ¿no, hermanos? Qué bendición que cuando la persona viene a Dios, tener la seguridad de que Dios no le va a echar fuera. Muchas veces la persona en el matrimonio pues le es fiel a su cónyuge y se esfuerza en hacerle fiel, pero no se da cuenta que la otra persona no le está haciendo tan fiel y le es infiel, y a veces termina abandonándola o abandonándolo. En cambio, en el Señor no es así. Más bien es que uno es el que abandona al Señor. Entonces, cuando tenemos una verdadera relación con Dios a través de Cristo, hermanos, la vida se vuelve muy exitosa. ¿Por qué razón la vida se vuelve muy exitosa cuando uno tiene una relación con Dios? Porque Él despierta una pasión dentro de nosotros por amar a las personas. Dios despierta en cada uno de nosotros una pasión por amar a las personas. Y lo bonito de esto, hermanos, y lo bonito de esto es que no tenemos que luchar para hacer las cosas que Él nos llama a hacer. Yo estoy luchando, por ejemplo, con la dieta que tengo para que mi salud esté bien.
Estoy luchando cada vez que voy a comer la dieta, lucho, hay una lucha intensa dentro de mí por querer, por ejemplo, en la mañana comer mis huevos así estrellados o fritos con un pedazo de jamón, un pedazo de queso, una tajada de rebanada de aguacate con un chocomil tipo jumbo y con un pan de pilón. Imagínense un desayuno así. Ahora imagínense desayunar hongos con un pedazo de manzana, con esto, con lo otro. Oye, es una lucha. O sea, lo estoy haciendo, pero estoy luchando, ¿no? Estoy luchando dentro de mí. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una verdadera relación con Dios a través de Cristo, la vida se vuelve exitosa porque Él despierta una pasión tremenda en nosotros y no tenemos que luchar para hacer las cosas que Él nos llama a hacer. Simplemente sucede en forma natural. Cuando antes de venir a las plantas de Cristo yo pensaba, híjole, y estar en la iglesia significa no fumar. Estar en la iglesia significa no tomar. Estar en la iglesia significa no hacer las cosas que antes a mí me gustaban hacer. Y yo miraba el panorama de la iglesia y me deprimía. ¿Por qué razón? Porque yo todavía no había tenido un encuentro con el Señor, no había tenido una relación viva con el Señor, es más, ni a la iglesia iba, ¿qué iba a tener, no? Pero cuando yo fui a la iglesia y acepté a Jesucristo, no tuve que luchar para dejar el cigarrillo, no tuve que luchar para dejar las drogas, no tuve que luchar para dejar las otras cosas, es más, las dejé y ni cuenta me di cuando las dejé. Y no nomás eso, yo era bien mal hablado también, ¿no? Qué bárbaro, me acuerdo y hasta pena me da. Y ni cuenta me di cuando fui dejando de hablar malas palabras. O sea, las cosas se fueron dando por sí solas. No sufrí por dejar eso, porque la verdad se fueron dando solas las cosas. Entonces no tenemos que luchar para hacer las cosas que Él nos llama a hacer, simplemente suceden en forma natural, hermanos. Cuando uno tiene una relación con Dios. Ahora, cuando tenemos una relación con Dios está protegida, y no por lo que hacemos, sino por el carácter de Dios y la muerte de Jesús a nuestro favor. La relación que tenemos con Dios está protegida. ¿Por qué razón? Porque el carácter de Dios, hermanos, es inmutable. El carácter de Dios es firme. Quizás nosotros seamos un poco volubles en algunas cosas, pero el carácter de Dios, hermanos, es inmutable. Entonces nosotros estamos protegidos por el carácter de Dios y la muerte de Jesús en nuestro favor. Por eso es que nuestra relación está protegida. Jesús compró nuestra relación con Él a través de su muerte, a través de su sangre, y canceló la pena del pecado que estaba entre nosotros y Dios. Así que nos convertimos en hijos de Dios perdonados, fuimos declarados justos en sus ojos porque Jesús cubre nuestros pecados. Qué hermoso es eso, hermanos. Quizás uno no lo entienda, o muchos no lo entiendan, porque no han tenido problemas con la justicia. Pero los que en alguna ocasión en nuestra etapa, de nuestra vida, tuvimos problemas con la justicia y que fuimos exonerados, que fuimos perdonados por la justicia, que nuestro expediente pues hasta cierto punto fueron borrados ciertas cosas de ahí, pues es algo maravilloso, es algo hermoso eso. Entonces, para tener una relación personal con Dios debemos incluir a Dios en nuestro diario vivir. ¿Y cómo debemos incluir a Dios en nuestro diario vivir? Hermanos, pues bajo la dirección del Espíritu Santo debemos incluir a Dios en nuestro diario vivir. Señor, mira, ya gracias por otro día más de vida, voy al trabajo, cuídame, protégeme tanto en la ida, en el regreso, guárdame de cualquier conductor ahí descuidado. Señor, fíjate que quiero hacer esto, ¿qué te parece? O sea, platicar con Dios así como platicar con otra persona. Entonces, tercera cosa que tenemos que hacer para desarrollar confianza en Dios en tiempos o situaciones difíciles en nuestra vida es no depender de nosotros mismos. Ese es el tercer paso. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Miren, nosotros que seguimos a Cristo, hermanos, sabemos sobre la engañosa idea de poner demasiada confianza en nosotros mismos. Quizás las personas que no siguen a Cristo no tengan idea de lo peligroso que es poner la confianza en uno mismo. La Biblia lo llama poner la confianza en la carne, o orgullo, o vanidad, o como quiera que sea. Pablo explica esto en el libro de Filipenses, que antes de conocer a Cristo, él ponía toda su habilidad, hermanos, carnal para guardar la ley de Moisés. Cuando el apóstol Pablo, antes de tener un encuentro de Cristo que se llamaba Saulo, este hombre era una persona religiosa, era una persona que creía en Dios, pero el apóstol Pablo pensó que esa práctica lo haría una mejor persona a los ojos de Dios y que iría al cielo. Él creía que si practicaba la religión como él lo suponía, lo iba a hacer mejor persona y iba a ir al cielo. En realidad, su orgullosa autoconfianza lo llevó a tales extremos. ¿Y a cuáles extremos fueron esos? De cometer violencia en contra de las personas que no creían como él. Inclusive, él aprobó la muerte de Esteban para que muriera lapidado, o sea, apedreado, porque Esteban no creía como él. Y entonces este hombre consiguió cartas para perseguir a los cristianos y pues llevarlos prisioneros a Jerusalén, o quizás hasta para que los mataran. Fue cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y su vida cambió, amén. Pero él tenía mucha confianza en él. Es importante, hermanos, que tengamos un concepto apropiado de uno mismo. Es necesario para desarrollar nuestra confianza en Dios. Ustedes no sé si entiendan la palabra concepto. La palabra concepto es la idea que uno concibe de sí mismo, o es la forma en que entendemos las cosas. Esa es una definición más o menos de la palabra concepto. ¿Qué idea concibimos de nosotros mismos? ¿Cómo está nuestra autoestima de nosotros mismos? ¿O cómo entendemos las cosas, no? Miren, ¿por qué digo esto? Porque si la persona se ve demasiado bajo, si nosotros nos miramos demasiado bajo, no vamos a tener la confianza de que Dios va a cuidar de nosotros. Si yo digo, pues yo soy un don nadie, yo no valgo nada, yo soy un fracasado, yo esto, yo lo otro, pues entonces no vamos a tener la confianza de que Dios va a cuidar de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nuestra baja autoestima no va a permitir que Dios obre en nosotros. Se va a hacer imposible creer que Dios quiere lo mejor para nosotros y que Él desea involucrarnos de nuestra vida. ¿Por qué razón querrá Dios involucrarse en mi vida? Si nadie se quiere involucrar en mi vida, si nadie ha dado ni medio cacahuate por mí en la vida, ¿por qué razón querría Dios involucrarse en mi vida? Yo antes de venir a las plantas de Jesucristo tenía una autoestima tremenda, ¿no? Tremendamente baja. Y cuando me dijeron que Dios te ama, mira, tú eres importante para Dios, Dios te ama, pues yo me quedé pensando. Y esa palabra, Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida, causó estragos en mi vida, ¿no? Aparentemente cuando la persona me dijo eso, que me estaba hablando del Señor, pues a lo mejor él ni cuenta se dio, a lo mejor se fue decepcionado de mí porque él pensó que a lo mejor yo no le puse atención, porque uno puede estar prestando atención y mostrar que no está prestando atención, y viceversa. Hay personas que pueden demostrar que están prestando atención y no están prestando atención. Entonces, cuando esta persona me habló de que yo era muy importante para el Señor y que el Señor me amaba, o sea, fueron días de confusión en mi mente. Fueron días de confusión. No voy a decir que todos los días, no, que todo el día pensando en eso, pero sí todos los días, por lo menos un rato del día pensando en eso. ¿Será posible que Dios me ame? ¿Será posible que si Dios es tan importante como dicen, que es el creador de todas las cosas, y yo soy un perverso, ¿será posible que Dios quiera tener comunión conmigo? O sea, fue algo muy interesante que ocurrió en mi vida. Entonces, hermanos, pero también hay un concepto, man, que si uno tiene un concepto demasiado alto, a tal grado que ponemos demasiada confianza en nuestro propio valor y habilidad,
entonces vamos a pensar que no tenemos necesidad de Dios, porque las personas que tienen una autoestima exageradamente alta, ellos dicen, ¿para qué yo necesito de Dios? Con mis fuerzas yo puedo lograrlo todo, con mi inteligencia, con mi capacidad puedo lograr hacer muchas cosas. El gobernador no me acuerdo, el alcalde o el gobernador de Nueva York, parece que dijo en tiempos de pandemia, que lograron controlar el coronavirus, dice, Dios nada tuvo que ver aquí, dice, quien hizo estas cosas fuimos nosotros, Dios nada tuvo que ver. Imagínense semejante osadía de decir eso, ¿no? Semejante osadía, no sé por qué diría eso, pero pues quizás tenga un alto grado de demasiada confianza en sí mismo, en lo que logró hacer, amén. Y le llegó a la conclusión de que Dios no había hecho nada, que no necesitaron de Dios. Entonces la clave, hermanos, de una evaluación honesta y fiel es conocer las bases de nuestra valía. Nuestra nueva identidad en Cristo es nuestra valía. Por supuesto que ahí es donde está nuestra valía. Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo les estoy diciendo que no debe hacer uno nada por sí mismo, que uno debe de permanecer en status quo. No, yo no me estoy yendo en esa línea. Por supuesto que no. Por ejemplo, Dios a nosotros nos da fuerza, Dios a nosotros nos da fortaleza, Dios a nosotros nos da inteligencia, Dios a nosotros nos da visión para hacer cosas en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados esperando que todo nos caiga del cielo, ¿no? Porque va a decir Dios, y la capacidad que te di para esto, los talentos que te di para esto, para lo otro, para aquello, tenemos que desarrollarlos. El énfasis que yo estoy haciendo aquí, el punto es que nosotros no tengamos una autoestima demasiado alta, que dejemos a Dios a un lado, o que no tengamos una autoestima demasiado baja, que también dejemos a un lado a Dios, porque en ambas situaciones podemos dejar a Dios a un lado. Entonces, nuestra valía está en Cristo, amén. Nuestra valía está en Cristo. Quizás para los demás no valgamos nada, para la sociedad no valga nada. Mira, un religioso, un creyente, un fanático, una persona lavada de cerebro, lo que digan, un extremista, un esto, un lo otro, aquello. Está bien, el mundo puede clasificarnos como quiera. Está en su derecho, está bien, no hay ningún problema. Pero nosotros sabemos que para Dios somos importantes, que nuestra valía está en Cristo y que esa paz interior la estamos sintiendo y esa seguridad en Dios la tenemos ahora en Dios. No, el mundo no nos las dio, amén. Así, hermanos, ya para terminar ya vamos a hacer un resumen de lo que miramos, amén. Así que para desarrollar confianza en Dios en tiempos, situaciones difíciles que estamos enfrentando, miramos tres cosas, amén. Miramos estas tres cosas, que primeramente necesitamos conocer a Dios. Primeramente y segundo, tenemos que tener una relación con Dios. Tercero, necesitamos no depender de nosotros mismos. Ahora, ¿en qué de estos puntos nosotros necesitamos reforzar nuestra fe? ¿En cuál de estos puntos, de estos tres puntos necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude? Entonces, en cualquier punto que alguno de nosotros necesite reforzarlo, es el tiempo de decirle a Dios que nos ayude, es el tiempo de decirle al Señor, Señor, yo realmente necesito conocer de ti, porque quizás yo estoy como Job, que Job dijo, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Quizás necesito tener una relación más profunda contigo, Dios. Yo no oro, no leo las escrituras, no esto, no lo otro. Necesito tener una mejor relación contigo. Oh Señor, yo dependo mucho de mí mismo. Mis traumas que no los he puesto todavía en tus manos como debe de ser. Me están impidiendo tener una relación conforme a tu voluntad. O el creer mucho en que yo sé que tengo talentos, sé que yo tengo, por ejemplo, habilidades, sé que yo tengo recursos. Quizás eso me está impidiendo depender de ti, estoy dependiendo de mí mismo. Entonces hay que hacernos un autoanálisis en esta mañana, hermanos, y ponernos
en las manos de Dios y pedirle ayuda, y Él, les aseguro que nos va a ayudar, amén, en esta hora, para que vivamos una vida pues realmente victoriosa y que realmente tengamos una verdadera y plena confianza en el Señor en momentos difíciles de nuestra vida, si es que estamos pasando momentos difíciles o los que van a venir a nuestra vida. Y no es que sea un predicador pesimista, pero hay etapas que vienen, momentos no muy gratos a nuestra vida, y ahí tenemos que nosotros que estar agarrados de la mano del Señor, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en este momento, pues que Él nos ayude, amén, que Él nos ayude, que depositamos toda nuestra confianza en Él para que ser bendecidos, amén.